La oscuridad de la noche macedonia se cernía sobre el palacio de Pella, tan densa como los secretos que susurran las piedras antiguas. En sus salones, donde el poder se tejía con hilos de sangre y ambición, una figura imponente se movía entre las sombras. No era un rey ni un general, sino una reina, cuyo nombre resonaría en la historia como un eco de furia y devoción inquebrantable. Ella era Olimpia de Epiro, la madre de Alejandro Magno, y la historia que están a punto de escuchar es el relato más crudo y brutal de hasta dónde puede llegar una madre para asegurar el legado de su hijo, incluso si eso significa destruir todo lo demás. A su paso, olvídense de las reinas de cuentos de hadas. Olimpia era una fuerza de la naturaleza, una sacerdotisa de un culto a la serpiente, que se arrastraba por el suelo con serpientes vivas, una estratega tan brillante como despiadada y una protectora tan feroz que el amor por su vástago se transformó en una obsesión que teñiría de rojo los anales de la historia macedonia. ¿Fue una villana o una heroína trágica? ¿Una madre devota o una máquina de matar por la corona? La verdad es un abismo de intriga, celos y asesinatos que se oculta bajo el brillo dorado del imperio de Alejandro. Prepárense, porque esta es la historia de una reina que no dudó en sacrificarlo todo, incluso a su propia sangre, para preservar la gloria de su linaje. Nacida alrededor del año 375 a.C., Olimpia era hija de Neoptólemo y rey de Epiro, un pequeño reino montañoso al oeste de Macedonia, anclado en las tradiciones más arcaicas y místicas de la Hélade. Su linaje era tan antiguo y venerable como el de los propios Aquiles y Zeus, una ascendencia mítica que ella nunca dejó de lado y de la que se enorgullecía hasta la obsesión. Desde joven, su personalidad era magnética, innegablemente poderosa, pero también indómita, marcada por una profunda conexión con los ritos dionisíacos, cultos mistéricos que implicaban éxtasis, música frenética y, en ocasiones, la manipulación de serpientes vivas. Se decía que Olimpia en estas celebraciones se entregaba a danzas salvajes con pitones enroscadas a su cuello, una imagen que la distinguió de las mujeres de su tiempo y que para muchos la hacía parecer enigmática y fascinante, pero para otros una figura oscura y aterradora. Esta faceta mística, casi chamanística, no era solo una excentricidad, era una fuente de poder, una herramienta de intimidación y una manifestación de su profunda creencia en su propio destino divino. Su matrimonio con el rey Filipo II de Macedonia no fue por amor, sino por una fría y pragmática alianza política en el año 357 alto. Siam Filipo era un hombre de guerra, un genio militar y un estratega político brillante, que ya vislumbraba la hegemonía griega bajo el cetro macedonio. Un hombre ambicioso, astuto y con una insaciable sed de poder, que había transformado un pequeño reino semibárbaro en una potencia imparable. Olimpia era su cuarta esposa, y pronto se harían evidentes las tensiones en una corte polígama y llena de ambiciones, donde cada reina y cada concubina luchaban por la preeminencia y por asegurar el futuro de sus propios hijos. La llegada de su hijo Alejandro en el año 356 a.C. fue un momento de éxtasis para Olimpia. No era solo un heredero, era la encarnación de sus propias aspiraciones, la clave para consolidar su posición en la corte y el vehículo a través del cual la sangre de los reyes de Epiro se uniría al poder de Macedonia para crear una dinastía sin precedentes. Las leyendas que rodearon el nacimiento de Alejandro fueron alimentadas por la propia Olimpia. Dice que en la noche en que fue concebido, un rayo cayó sobre el vientre de Olimpia, y ella soñó que un fuego consumía su vientre para luego extinguirse. Filipo, por su parte, soñó que sellaba el vientre de su esposa
con el sello del león. Profecías o no, para Olimpia, Alejandro no era solo su hijo, era su destino, su proyecto más grande, su razón de ser, y el centro absoluto de su universo. Sin embargo, la relación entre Olimpia y Filippo nunca fue armoniosa, sino una constante batalla de voluntades. Ella era celosa, pasional, iracunda y resentida por las constantes infidelidades de su esposo, quien no ocultaba sus múltiples matrimonios y concubina. Filippo, con su naturaleza hedonista, no estaba dispuesto a someterse a la intensidad emocional de Olimpia. La última de estas uniones, con Cleopatra, Eurídice, fue la gota que colmó el vaso y una amenaza directa a la posición de Alejandro. En el banquete de bodas, Atalo, en un brindis imprudente y quizás premeditado, pidió a los dioses un heredero legítimo para el trono, nacido puramente de macedonios. Esto era una clara y cruel alusión a que Alejandro, cuya madre era epirota, no era puramente macedonio a los ojos de algunos, y su legitimidad estaba en entredicho frente a un futuro hijo de Cleopatra Eurídice, que sería macedonio por ambos lados. Alejandro, joven, impulsivo y con su honor herido, arrojó una copa a Atalo, y Filippo, ebrio y furioso por la insolencia de su hijo, desenvainó su espada para atacarlo. Solo la torpeza del rey, que tropezó y cayó, evitó una tragedia inmediata. Este incidente, público y humillante, marcó la ruptura definitiva entre Olimpia y Filippo. Ella, junto con Alejandro, se exilió en Epiro, buscando refugio en la corte de su hermano Alejandro y de Epiro, un exilio que, para Olimpia, era una humillación insoportable y una amenaza existencial a todo lo que había construido. La muerte de Filippo II, en el año 336 a.C., es uno de los misterios más grandes y oscuros de la historia antigua, un enigma que aún hoy alimenta teorías de conspiración y especulaciones. Filippo fue asesinado durante la boda de su hija, Cleopatra, por Pausanias de Orestis, uno de sus guardaespaldas. El asesino fue capturado y ejecutado en el acto, y la versión oficial habló de una venganza personal por un agravio. Pero ¿fue tan simple? La velocidad con la que Pausanias fue silenciado, la falta de una investigación profunda y, sobre todo, los beneficiarios de su muerte han alimentado las sospechas durante siglos. Olimpia regresó a Macedonia con Alejandro de inmediato, con una ferocidad contenida pero palpable. Se dice que fue ella quien, en un macabro acto de venganza o gratitud, colocó una corona dorada sobre el cadáver de Pausanias, honrando al asesino de su esposo, un gesto que para muchos selló su complicidad. ¿Pudo Olimpia, con su vasta red de contactos, su mente astuta y su profunda aversión a Filippo, haber estado detrás del complot? Las sospechas siempre la rodearon. La muerte de Filippo allanó el camino para el ascenso de Alejandro al trono sin rivales, eliminando no solo al rey, sino también la amenaza inminente de un heredero de Cleopatra, Eurídice, que hubiera despojado a su hijo de la corona. Y aquí es donde la crueldad de Olimpia se manifestó de forma escalofriante. Tras la muerte de Filippo, Olimpia actuó con una velocidad y una brutalidad aterradoras, como si liberara toda la furia y el rencor acumulados durante años. Ordenó el asesinato de Cleopatra, Eurídice y su pequeña hija, la recién nacida Europa, ahogándolas o forzándolas al suicidio. No había espacio para rivales. No habría otra línea de sangre que amenazara la de su hijo. Este acto, una muestra escalofriante de su determinación sin escrúpulos, cimentó su fama de mujer implacable y sin piedad. Un baño de sangre para asegurar el trono de su amado Alejandro. Con Alejandro en el trono y sumergido en sus preparativos para la gran campaña persa, Olimpia creyó que su poder estaba asegurado. Sin embargo, su hijo,
aunque la amaba profundamente y la honraba, era también un rey con su propia voluntad, y no estaba dispuesto a ser manipulado por nadie, ni siquiera por su madre. Alejandro pronto partió a sus legendarias campañas para conquistar el imperio persa, dejando a Antípatro como regente en Macedonia. Aquí es donde la historia de Olimpia adquiere un matiz aún más oscuro y desesperado. Su nieto, Alejandro IV, era el heredero legítimo, pero era un niño, un bebé. El poder real estaba en manos de los regentes principalmente de Casandro, hijo de Antípatro, y uno de los diádocos más ambiciosos y crueles. Casandro era un hombre frío y calculador, que veía a Alejandro IV como un mero obstáculo para su propia ascensión al trono de Macedonia. Olimpia, que había vuelto a Epiro tras la muerte de Alejandro, y desde allí observaba con creciente horror cómo la herencia de su hijo era desmembrada. Vio en Casandro y en Filipo III Arrideo una amenaza directa a su linaje y al legado de su hijo. No podía permitir que la sangre de Alejandro Magno fuera borrada de la historia o que el imperio que su hijo había construido cayera en manos de usurpadores y traidores. Su mente, una vez más, concibió un plan brutal para salvaguardar lo que consideraba suyo, la dinastía de su hijo. En el año 317 a.C., Olimpia, sin dudarlo, regresó a Macedonia al frente de un ejército epirota, decidido a reclamar el trono para su nieto Alejandro IV y a purgar a todos los que consideraba enemigos de su linaje y de la gloria de su hijo. La furia de Olimpia se desató sobre Macedonia como una plaga. Los relatos de los historiadores antiguos hablan de una matanza brutal, una purga sangrienta de todos aquellos que habían sido leales a Casandro o que representaban una amenaza para el niño rey. La crueldad de Olimpia no conoció límites en su determinación. Entre sus víctimas principales estaban Filipo III Arrideo, el medio hermano de Alejandro Magno y rey nominal de Macedonia, y su esposa, Eurídice II Olimpia. No se limitó a ordenar su muerte. Se dice que presenció la ejecución de Arrideo, quien fue atravesado por lanzas y que se mofó de la muerte de Eurídice, incluso colgando el cuerpo de esta última para humillarla públicamente en un acto de saña que heló la sangre de sus contemporáneos. Pero el acto más infame, el que grabaría su nombre en la memoria como una figura de horror, fue la orden de asesinato de Nicanor, el hermano de Casandro, y de muchos otros nobles macedonios. La matanza fue indiscriminada, una carnicería con la que Olimpia pretendía asentar su poder y aterrorizar a cualquier oposición. 100 de los aliados de Casandro fueron ejecutados sin juicio. Las ciudades macedonias que se habían opuesto a ella fueron saqueadas y sus habitantes masacrados. Olimpia no quería solo el trono, quería una purga, una limpieza de todos aquellos que habían conspirado contra su hijo y contra ella. La sombra de la muerte se extendía por Peja y Gas, las antiguas capitales de Macedonia. Olimpia estaba decidida a no dejar cabos sueltos, a no permitir que ninguna amenaza al trono de su nieto sobreviviera. Había visto el imperio de su hijo desmoronarse, y estaba dispuesta a todo para reconstruir la base dinástica. La sangre derramada en Peja por Olimpia marcó el cenit de su poder y, al mismo tiempo, el inicio de su caída. Había regresado como un torbellino, una fuerza vengadora, para restaurar la gloria de su linaje y asegurar el trono para su nieto. Alejandro IV, su ira, se dirigió no solo contra Casandro y sus aliados, sino contra cualquiera que, a sus ojos, representara una amenaza para la herencia de su amado hijo. Los cronistas antiguos, como Diodoro Sículo y Justino, relatan con horror los actos de Olimpia durante este periodo. Las ejecuciones fueron masivas y brutales. Nobles, generales y sus familias cayeron bajo su despiadado puño. A menudo,
Las ejecuciones eran públicas, diseñadas para infundir terror y consolidar su autoridad. Se habla de más de 100 ejecuciones sumarias. Macedonia, ya fracturada por las guerras de los diádocos, se sumió en un baño de sangre orquestado por la propia reina madre. Sin embargo, el acto que más heló la sangre de sus contemporáneos, y que ha resonado con escalofriante fuerza a través de los siglos, fue el destino de los parientes directos de Casandro, su archienemigo. El asesinato de Filipo III Arrideo y su esposa Eurídice II fue un golpe estratégico para eliminar a un rey rival, aunque débil y títere. Olimpia, implacable, envió asesinos para ahogarlos o, según otras versiones, les forzó al suicidio, pero su sed de venganza no se detuvo ahí. El hermano de Casandro, Nicanor, también fue ejecutado por orden suya. Y luego, la tragedia más íntima y terrible en su propia nieta, la pequeña hija de Filipo III Arrideo y Eurídice II, una niña inocente, fue también eliminada. Aunque no era directamente su nieto de sangre, era descendiente directo de Filipo II y, por tanto, una posible amenaza, una rama rival en el árbol genealógico que Olimpia estaba decidida a podar con mano de hierro. Pero la historia de la reina que ordenó matar a su propio hijo es una que resuena con la figura de Roxana, la esposa de Alejandro Magno, y su hijo Alejandro IV. A la paradoja, es desgarradora a la misma mujer que había luchado con uñas y dientes para que su hijo alcanzara la cima del mundo. Ahora debía enfrentarse a la posibilidad de que la sangre de ese hijo fuera aniquilada. Tras la muerte de Alejandro Magno, Roxana estaba embarazada de Alejandro IV, el único heredero legítimo. Sin embargo, al morir Alejandro, los generales rápidamente se dividieron el imperio y comenzaron a luchar encarnizadamente por el poder. La seguridad de Roxana y su hijo se convirtió en un peón en este juego mortal. Fue Casandro, el gran rival de Olimpia, y el hijo de Antípatro, quien finalmente selló el destino de Alejandro IV. Casandro, en su afán por consolidar su poder sobre Macedonia y eliminar cualquier posible reclamación al trono de la dinastía de Alejandro, ordenó el asesinato de Roxana y Alejandro IV en el 309 a.C. El joven príncipe, que apenas contaba con 13 o 14 años, fue estrangulado junto a su madre en secreto, para que no quedara ningún miembro directo de la línea de Alejandro Magno que pudiera disputarle el trono. Con su muerte, se extinguió la línea directa de Alejandro Magno, un hecho que a Casandro le convenía para reinar sin oposición y fundar su propia dinastía. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con la afirmación de que Olimpia ordenó matar a su propio hijo? Aquí es donde la narrativa se vuelve más compleja y quizás más susceptible a la leyenda y la interpretación. La frase, la reina que ordenó matar a su propio hijo, se asocia popularmente con Olimpia en un sentido más amplio y metafórico, o bien a una confusión con la figura de Filipo III Arrideo, a quien Olimpia sí ordenó ejecutar. En un sentido estricto, Alejandro IV era el nieto de Olimpia, no su hijo directo, y fue asesinado por Casandro. Sin embargo, en el contexto de la protección dinástica y la lucha por el trono, la eliminación de rivales por parte de Olimpia, especialmente de descendientes de Filipo II, era vista como una forma de salvar el trono para la línea de su hijo. Alejandro Magno Han. Es crucial entender que en el violento y despiadado mundo helenístico de los diádocos, la supervivencia dinástica lo era todo. La lealtad familiar era una moneda de doble filo. Podía significar una protección feroz o una traición brutal. Olimpia, al regresar a Macedonia y purgar a sus enemigos, lo hacía con la intención de asegurar que su nieto, Alejandro IV, reinara y que el legado de su hijo perdurara. Pero cuando las circunstancias cambiaron,
Cuando la amenaza de Casandro se volvió insostenible y la derrota de Olimpia era inminente, la desesperación pudo haber llevado a Olimpia a considerar actos extremos. No existe una prueba directa y contundente en las fuentes antiguas que afirme que Olimpia ordenara el asesinato de su propio nieto, Alejandro IV, para salvar el trono, en el sentido de evitar que cayera en manos equivocadas, o para evitarle un destino peor a manos de Casandro. La eliminación de Alejandro IV fue, sin embargo, un acto de Casandro, y fue precisamente para consolidar su propio poder. Pero la sombra de Olimpia es tan vasta, y sus actos tan atroces, que la memoria colectiva pudo haberle atribuido el último y más cruel de los sacrificios por el trono. La confusión y el morbo en torno a la figura de Olimpia probablemente provienen de su brutalidad al ordenar la muerte de Filipo III, Aridio y Eurídice, así como de otros parientes de Casandro. En la desesperación de mantener su linaje en el poder, y viendo a su nieto como un peón en las manos de Casandro, que probablemente sería asesinado de todos modos, la narrativa popular pudo haber distorsionado la realidad, atribuyéndole un acto tan extremo como el asesinato de su propio nieto para salvar el trono de la familia, o quizás para que no cayera en manos de sus enemigos. Al fin y al cabo, para una figura tan obsesionada con el legado de su hijo, la supervivencia de la línea dinástica de Alejandro Magno lo era todo. ¿Y si esa línea de sangre estaba contaminada o amenazada de extinción por fuerzas externas? ¿Hasta dónde habría estado dispuesta a llegar? Es una pregunta aterradora, pero que la historia de Olimpia nos obliga a plantear. La figura de Olimpia es, por lo tanto, la de una madre que llevó la devoción a su hijo y la protección de su legado a límites inimaginables. Su historia es un relato de amor obsesivo, celos destructivos, traiciones palaciegas y una ambición sin límite. Nos obliga a cuestionar la naturaleza del poder y los sacrificios que algunos están dispuestos a hacer para obtenerlo y conservarlo. Fue una monstruo desalmada o una mujer empujada al límite por las circunstancias, la pérdida y la necesidad de proteger a su hijo y su linaje a toda costa en un mundo brutal y sin piedad. La respuesta, como siempre en estas historias profundas, es un complejo tapiz de grises, pero lo que es innegable es que Olimpia fue una de las figuras más fascinantes y aterradoras de la antigüedad, una reina cuya sombra se proyecta sobre la historia, recordándonos que los salones del poder a menudo están manchados de sangre y lágrimas. Su final fue tan dramático y violento como su vida, asediada en Pella por Casandro, quien finalmente logró someterla. Fue capturada. Casandro, en un acto de astucia política, no se atrevió a ejecutarla directamente por miedo a la reacción del ejército macedonio, que aún recordaba su conexión con el divino Alejandro Magno, y a quien muchos todavía le tenían un profundo respeto. En su lugar, la entregó a las familias de sus víctimas, quienes buscaron venganza con un fervor brutal. En el año 316 a.C., Olimpia fue apedreada hasta la muerte por una multitud enfurecida, poniendo fin a una vida marcada por la pasión, la intriga, la crueldad y la sangre. Olimpia de Epiro no fue solo la madre de Alejandro Magno, fue una fuerza impulsora detrás de los eventos que sacudieron el mundo helenístico. Su historia es un relato de amor obsesivo, celos destructivos, traiciones palaciegas y una ambición sin límites. Nos obliga a cuestionar la naturaleza del poder y los sacrificios que algunos están dispuestos a hacer para obtenerlo y conservarlo. ¿Fue una monstruo o una mujer empujada al límite por las circunstancias y la necesidad de proteger a su hijo? La respuesta, como siempre en estas historias profundas, es un complejo tapiz de grises. Pero lo que es innegable es que Olimpia fue una de las figuras más fascinantes y aterradoras de la antigüedad, una reina cuya sombra se proyecta sobre la historia, recordándonos que los salones del poder
a menudo están manchados de sangre y lágrimas. Fue una mujer que vivió y murió por su hijo y por el trono que él conquistó. Si la intriga de los antiguos reinos, los secretos detrás de los tronos y los dramas humanos que moldearon la historia te apasionan tanto como a nosotros, no puedes perderte las próximas historias que desvelaremos. Aquí, en nuestro canal, profundizamos en los misterios que los libros de texto a menudo ignoran y damos vida a las figuras legendarias y a sus oscuros legados. Suscríbete ahora para no perderte ningún capítulo de este viaje fascinante a través del tiempo. Únete a nuestra comunidad y sigue descubriendo las verdades ocultas que la historia se ha esforzado por enterrar.